Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Y también saludo a Ricardo y a Guadalupe y al público que nos escucha. Muchas gracias por el espacio, Julio. Gracias, al contrario. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar aquí contigo nuevamente en esta mesa de discusión. Saludos a Víctor y a Guadalupe también, y al auditorio que nos está siguiendo esta tarde. Muy bien, Ricardo. Guadalupe Correa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Un placer estar con ustedes. Muy bien, pues si están de acuerdo, vamos empezando de una vez. Diría, abramos fuego, pero como que en estos momentos no es la expresión más adecuada debido justamente al tema que propongo que comencemos a analizar, Guadalupe, que es la violencia política, lo que está sucediendo en este proceso electoral, desde dos planos que ya hemos comentado en algunas otras ocasiones. Lo estadístico, que bueno, puede ser que sea el proceso electoral más violento o no en términos estadísticos, pero en términos políticos me parece que sí ha sido muy impactante lo que ha sucedido en los días recientes respecto a golpes muy concretos contra candidatos, no solamente los asesinatos, sino secuestros, amenazas, amagos, y no solamente por parte del crimen organizado, sino también por parte de poderes políticos que ya se confunden, ya lo sabemos, los poderes políticos y el crimen organizado, pero a veces son políticos en concreto que desean eliminar a su competencia. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Muchas gracias, Julio. Es un tema muy importante. Sin embargo, este fenómeno pues, nos representa todavía más lo que está sucediendo en el país. O sea, es un reflejo de lo que está sucediendo en el país. Pero también, por el otro lado, también se utiliza de manera política para hacer de esta situación, pues, realmente un centro de discusión sobre la capacidad que tiene el gobierno de México para enfrentar los problemas de seguridad, lo cual es de alguna forma justa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un gobierno es elegido, y más en la situación en la que está México, pues los resultados se tienen que ver reflejados en mayor seguridad, y no solamente para la sociedad en general, para los candidatos, para los periodistas, y hay toda una discusión en México en este sentido. Es un tema muy importante que ha sido evaluado en procesos electorales anteriores. Recuerdo artículo de Melissa Dell, que es una académica muy reconocida de Harvard, que habla sobre, obviamente de una forma desde otro lugar del mundo, desde los Estados Unidos, sobre la violencia política, más bien relacionada con elecciones en México. En Estados Unidos es un fenómeno que se analiza, pero muchas veces se distorsiona porque muchos de los académicos estadounidenses no entienden muy bien cómo funciona México. Pero bueno, independientemente de esto, creo que este fenómeno que tenemos donde los candidatos, disculpen, los candidatos no han sido, los candidatos políticos no han tenido la seguridad. Yo recuerdo que en el tema de Tamaulipas, me acuerdo cuando yo empiezo a estudiar estos temas, son tan importantes porque... Guadalupe, con calma, si quieres arreglar ahí lo del teléfono, con calma. No, es que lo quiero borrar, pero no lo puedo hacer, no sé por qué. Déjenme... Disculpa. Con toda calma, no te preocupes, así estamos. Me puse muy nerviosa con esto. No. Entonces, finalmente lo que sucede en este país sí nos está reflejando una situación muy complicada. El tema de que pues, los candidatos políticos resulten amenazados, resulten también asesinados. Recuerdo en el año del 2010 cuando el candidato a gobernador del estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado. Este no es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno
que le podamos atribuir al gobierno de la Cuarta Transformación, como así lo ha querido hacer la oposición. Pero sin embargo, sí refleja una situación muy compleja donde la política, donde los políticos, la sociedad, los comunicadores, pues están a merced de unas fuerzas que no son controladas y que el territorio de México no está necesariamente siendo controlado por la autoridad, sino por la delincuencia organizada. Y bueno, esto también es utilizado tanto por la oposición como por los Estados Unidos, como ya lo hemos hablado, para decir que el territorio nacional no está dominado por el Estado, sino se encuentra también se encuentra dominado por el crimen organizado. Quiero decir una cosa para terminar este comentario que me parece importante, que los libros que se están escribiendo ahorita con respecto al tráfico de drogas y con respecto a la violencia en México, muchos de ellos escritos por extranjeros, se está manejando este argumento de que la violencia no es nueva, de que esta Pax priista realmente no era una Pax priista, de que los mexicanos somos violentos de alguna forma por nuestro ADN, perdón. Y esto también está relacionado con estos eventos relacionados con las elecciones, estas amenazas, estos asesinatos de políticos. Creo que aquí también hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Es verdad que estamos en una época difícil. ¿Qué tanto más que lo anterior? Pues yo creo que no se ha resuelto un problema importante, que se está llevando esto a la cuestión política de una forma mucho más importante, pero al mismo tiempo nosotros los mexicanos no tenemos en el DNA esta corrupción o esta violencia, y así es como se va avanzando una narrativa hegemónica que tenemos que también tener mucho cuidado. Definitivamente es un problema que no se ha solucionado, pero de alguna forma ya esta es una trayectoria, es una tendencia que no se ha resuelto y tenemos que tener todos también muy, muy presente. Pero esto no está en el ADN de los mexicanos, esto no está en nuestra sangre, ni es una cuestión que debamos de ver a través de la historia, de los archivos, como una forma de caracterizarnos como mexicanos. La violencia relacionada con la delincuencia organizada tiene también otras explicaciones que tienen que ver también con la presencia de Estados Unidos, con la venta de armas y con toda una serie de factores que podríamos seguir discutiendo. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema de la violencia política y su impacto en este proceso electoral? Mira, Julio, evidentemente no es una violencia que atañe a los mexicanos, es decir, no es un tema, como dice Guadalupe, que lo llevemos incrustado, adherido al ADN. Yo no haría divisiones. Yo creo que no se trata de mexicanos, ni de alemanes, ni de holandeses, ni de estadounidenses. La violencia ha sido característica del ser humano desde tiempos históricos, ¿no? Y creo que a través de miles de años no hemos evolucionado, y reflejo de ello es lo que está ocurriendo en este proceso electoral, donde la lucha política es bárbara. Y esa es nuestra parte animal como seres humanos, ¿no? La inconsciencia, una involución o una falta de conciencia que nos lleva, por ejemplo, a pelear una presidencia municipal como si fuera el centro de la vida o el centro del universo, ¿no? Ir a pelear con armas un coto de poder y asesinar, quitar de en medio al contendiente, porque no hay otra forma de contender con él o con ella. No hay ideas, no hay planteamientos, está totalmente desbordada la violencia, tampoco hay árbitro. El árbitro no ha podido someter a las autoridades que están metiendo las manos en el proceso electoral desde la estructura de poder, ya sea el presidente de la República, ya sea los gobernadores. Tampoco ha podido frenar el dinero sucio en las campañas que corre a raudales, menos la violencia, donde, bueno, si como sociedad en su conjunto seguimos enfrentando este flagelo de violencia, a pesar de que se nos dijo que en 3 años o en poco menos de eso se iba a pacificar el territorio, pues bueno, lo que estamos viendo
ahora que está abierta la contienda electoral más importante de este primer tramo del sexenio, pues vemos que el crimen organizado está totalmente suelto. Yo no haría distingos entre si esto es una lucha política. Yo digo que cuando ya aparecen las armas de alto poder y aparecen estas planeaciones para eliminar a candidatos, pues estamos hablando ya de una actividad criminal, venga del crimen organizado o venga de personajes que están estrictamente en el carril de la política. Ya cuando aparecen estos planes estratégicos de asesinar candidatos, pues ya prácticamente eso no tiene absolutamente nada que ver con la política, ya es una actividad criminal que lleva a un objetivo específico, ¿no? Hacer a un lado a un candidato. Y aquí, ¿quién pierde? Pues pierde la sociedad, porque no tiene derecho a elegir. No tiene derecho a elegir porque el que elige es el crimen. Hay muchos territorios que quizá donde muchos candidatos ya habían construido un proyecto y el crimen los quitó de en medio y va a imponer a su aliado o a su aliada. Ahí la sociedad se queda totalmente sin la posibilidad de elegir, y creo que por eso se ha planteado reiteradamente que en buena parte del territorio, sobre todo donde va a haber elecciones importantes, que es casi en toda la República, el gran elector pues es el crimen organizado. Es muy lamentable, ¿no?, que esto se esté dando en un escenario de odio. Yo las calificaría así, son las elecciones del odio, demasiada violencia. Yo no recuerdo un proceso, por lo menos en la última década, tan violento como este, donde por lo menos más de 80 asesinatos, más de cerca de 400 y pico de agresiones estén totalmente impunes, porque hasta hoy nadie nos ha dicho que ya se integraron carpetas o se están iniciando investigaciones para aclarar esos crímenes. Yo creo que esto va a engrosar la impunidad, y en tanto que la impunidad se imponga, pues seguirá habiendo más asesinatos, por desgracia, en este proceso electoral que desde mi punto de vista está marcado por el odio. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de violencia política y elecciones? Por favor, Víctor. Bueno, lo primero que hay que decir es que sí es lamentable el que el Estado mexicano, después de enfrentar esta realidad y de tener una estrategia para llevarla adelante, se vea rebasado por la violencia. Eso es un hecho y no se puede ocultar, ¿no? Y creo que esto nos deja ver también lo grave que es la presencia del crimen organizado en sus múltiples expresiones, como lo decías, Julio, con ese sarcasmo que a veces te caracteriza. Confundimos, ¿no?, el poder político con el poder criminal. No sabemos quién es quién, y obviamente los narcos ligados a ese poder político tienen una acción determinante. Yo creo que cuando hablamos de crimen organizado hablamos de mucho más que cárteles del narcotráfico, y precisamente ese crimen organizado desde hace décadas ha golpeado de manera brutal a las instituciones del Estado mexicano. Ha debilitado a la democracia en momentos determinantes. Y no solamente eso, si los vemos desde una perspectiva más amplia, el crimen organizado se ha sentado en la silla presidencial en sexenios como el anterior, en el caso de Peña Nieto, y sin duda en otros momentos en donde los grupos de poder fáctico que conforman todo este tramado del poder criminal en este país han decidido políticas públicas y políticas de Estado. Lo que estoy diciendo es muy grave, pero esa es parte de la realidad y es parte, me parece, de la lectura que tenemos que hacer. Sin duda, el proyecto de Carlos Salinas de Gortari, el proyecto de Fox, el proyecto del mismo Zedillo y el proyecto de Peña Nieto, con mayor razón, fueron proyectos de gobiernos sustentados en una estrategia fundamental de la ganancia criminal. Y ahí están las operaciones y se ven en distintos ámbitos. Yo se lo escuché decir alguna vez a mi amigo el Fisgón,
citando él a un escritor brasileño que yo no recuerdo, pero decía el Quisgón, donde le rasques, sale pus, sale podredumbre, y es cierto. Y por eso sí estoy convencido de lo que digo, ¿no? De estos proyectos políticos que están vinculados con los poderes criminales. Lo que estamos viendo es precisamente el resultado de todo ello. Y obviamente el Estado mexicano está rebasado, el actual Estado mexicano está rebasado, y el gobierno mexicano actual, que son dos instancias diferentes, es difícil dedicarle un tiempo a la diferencia, ¿no? Pero piensen ustedes que unas son la infraestructura, los recursos, los implementos, la capacidad, y otra parte es la política y la gestión de esa política, en el caso del gobierno. Bueno, ese Estado está rebasado, y la gestión política me parece que lamentablemente se ha confrontado con la realidad brutal del control en muchas ocasiones de poderes fácticos en espacios políticos. No es casual que la mayor parte de los victimados y de los agredidos, de los amenazados, de los secuestrados, sean parte de la oposición a gobiernos que tienen el control de las entidades, pues, ¿no? O sea, son la oposición. Y también llama la atención que la mayor parte de las víctimas, claro que los casos de Movimiento Ciudadano son los que han tenido mayores reflectores, pero las estadísticas indican que el mayor número de víctimas son por parte del PRI y por parte de Morena. Otro elemento que vale la pena destacar es que, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Lamentablemente esta violencia política se da en las trincheras de los municipios, en las trincheras terribles de esta realidad. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Cuál es el botín que se está disputando más allá de la resonancia y del ruido mediático que hemos tenido? Bueno, ese botín es muy claro, ¿no? Tiene que ver sin duda con la economía del delito, con la economía criminal, con los negocios que representa el control del territorio. Y de manera muy concreta, en algunos, cada estado y cada circunstancia, cada entidad tiene sus particularidades, pero sin duda a nivel de los municipios son los recursos para obra pública, la dirigencia de las policías y obviamente pues un control territorial que genera muchos beneficios para quien lo establezca. Lo lamentable de todo es que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Bueno, sí, están los candidatos que han sido agredidos, violentados, y lamentamos mucho, los muertos están ahí, pero también existen otros muchos candidatos que forman parte de estos grupos del crimen organizado, que forman parte de sus intereses, que son candidatos ligados a estas mafias y que incluso están compitiendo, ya lo decíamos, es presumible por gobernaturas, ¿no? Así de grave es la situación. Otro elemento que yo quisiera destacar, Julio, y perdón con colegas por abusar del micrófono, ¿no? Pero es muy importante también señalar que el ruido mediático, ¿no? Sin duda hay un ejercicio completamente irresponsable, mezquino, con una finalidad muy clara de desalentar el voto por muchos medios, ¿no? Y creo que de crear ese clima, de enturbiar el ambiente, responde a intereses muy claros. Y es parte de la estrategia, hay que decirlo con todas las palabras, de la estrategia de la derecha por evitar que muchas fuerzas progresistas participen en la única posibilidad que tenemos en este momento, cercana, próxima, de un proyecto de gobierno que se asume como progresista. Queremos ir más allá y estamos convencidos que más allá del voto está nuestra organización ciudadana, pero en este momento y de cara a las elecciones tenemos que votar y tenemos que decir basta a esta intentona francamente golpista por grupos que están ligados a esos grupos criminales y que se conformaron precisamente desde la época de Carlos Salinas de Gortari, con antecedentes históricos que no voy a referir, pero que sin duda ahora son determinantes en esta realidad de la violencia política. Julio, lo otro, habría que revisar si no son provocaciones, mi querido Julio, porque son eventos muy claros, muy concretos, que pueden responder también a claras provocaciones, ¿no? Muy bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa,
Hay un tema que necesitamos, creo que es importante abordar, que es esta versión de que se reabre el caso Cienfuegos a partir de un amparo presentado por un integrante de la familia Levarón. Hoy Juan Omar Fierro, en proceso, dice que a pesar de los dichos del abogado, documentos del Consejo de la Judicatura Federal desmienten que un integrante de la familia Levarón haya obtenido un amparo para obligar a la Fiscalía General de la República a reabrir la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Por el contrario, dice Juan Omar Fierro, en proceso, los documentos de la demanda presentada por Adrián Levarón indican que el juicio de amparo se encuentra en la etapa de admisión. Bien, no somos abogados y tal vez no podamos entrar al fondo de este tema en su aspecto netamente jurídico, pero Guadalupe, ¿qué te sugiere esta búsqueda de un integrante de la familia Levarón de que se reabra el caso Cienfuegos? Me parece a mí, a reserva de lo que sea la opinión de ustedes, que hay pues ingredientes que deberían de llevar a preguntarnos realmente qué sucedió con esas acusaciones contra el general Cienfuegos, por una parte, y por otra, y en particular, ahí me gustaría mucho tener tu opinión, Guadalupe. ¿Qué hay en esta? Vi a dos de los miembros de la familia Levarón entrevistados por Elisa Alaniza en Milenio, y ellos hablaban incluso de que Estados Unidos tiene responsabilidad en lo que está pasando por las armas de fuego contrabandeadas, por el consumo de drogas en el territorio estadounidense, pero que también sería importante que participaran en la búsqueda de soluciones. ¿Es una forma de abrir el camino a un intervencionismo de Estados Unidos en esta materia? Te lo pregunto en el contexto global de lo que estamos hablando, Guadalupe. Muchas gracias. Gracias, Julio. A mí me parece un tema crucial, el papel de la familia Levarón. Todo lo que ha sucedido alrededor de esta familia, lo que sucedió en particular a finales del 2019, su huida, de alguna forma no su huida, pero su intento de tener una interlocución en ese momento con la administración del presidente Donald Trump, y todo lo que tiene que ver con los territorios donde ellos están asentados, su presunta relación con algunos actores que no son muy claros, pero en particular lo que está sucediendo ahorita. ¿Cuál es esta responsabilidad que tiene Estados Unidos? Yo he estudiado bastante muchos de los reportes estadounidenses, y es este concepto de la responsabilidad compartida. Cuando se pone en práctica cuando se acepta de alguna forma esta colaboración, cuando supuestamente el expresidente Felipe Calderón va a Estados Unidos, y esto lo escribimos en un libro un colega y yo, porque nos lo contaron nuestros entrevistados, llega y le dice: nosotros tenemos una responsabilidad compartida, los estadounidenses, la diplomacia estadounidense que estaba en México, quien nos da estas entrevistas, está muy contenta porque dice: antes no había llegado un presidente que nos haya dicho, claro que tenemos responsabilidad compartida. Entonces me llama mucho la atención este discurso que tiene la familia Levarón, decir, Estados Unidos tiene una responsabilidad compartida, por lo tanto la situación debe ser compartida. ¿A qué se están refiriendo? En el momento en que se da esta terrible masacre con miembros de su familia, mujeres y niños, a finales del 2019, ellos buscan esta justicia, no dentro del país, sino van directamente a los Estados Unidos, porque de alguna forma están diciendo: aquí no se puede, aquí no podemos encontrar justicia, ya diciendo que esto, bueno, bien, tiene que estar más allá de las fronteras, porque ellos tienen doble nacionalidad. Esto es muy delicado porque empieza a abrirse un debate en los Estados Unidos sobre si los carteles mexicanos deben ser reconocidos como entes, organizaciones terroristas internacionales. Esto exactamente en el contexto de la masacre de la familia Levarón en la frontera México-Estados Unidos, en la frontera entre los estados de Sonora y Chihuahua, donde hay reservas muy importantes de litio y donde lo que no abunda es el agua. La relación entre conflictos de este nivel, de muy alto nivel, la presencia
de grupos paramilitares criminales, no les quiero llamar de grupos de narcotráfico ni carteles, porque aquí tenemos una confusión, pero esta idea que vuelven a manejar ciertos grupos, particularmente del estado de Texas, ciertos grupos con ciertas ideologías también muy relacionados con este complejo militar fronterizo industrial, en un país donde se producen armas, me preocupa bastante que empiecen a tratar de abrir canales legales. Ya se sabe, bueno, obviamente lo que hemos discutido, nosotros no somos abogados y existen muchas dudas con relación a estos procesos. Creo que en México estamos siendo testigos de nuevas, el Poder Judicial ahora sí, en este sentido, pues puede ser utilizado, claro, por parte de la oposición, estas vías legales que antes no existían porque no habíamos tenido este tipo de fuerzas jugando de esta manera. Entonces, hoy por hoy no sabemos qué va a pasar con ese amparo y no sé que si pueda o no. Para mí era un caso cerrado. Para mí esto es un caso cerrado, pero yo no soy abogada. Pero el que un grupo en particular, una familia con este tipo de intereses y con este tipo de relaciones tan directas, quizá con algunos grupos de los Estados Unidos que están abonando a la agenda estadounidense para tener una presencia, para continuar aquí teniendo una injerencia, pues sí me llama la atención y me preocupa bastante. El caso de la familia Levarón, su interés de formar pues una comunidad de alguna forma independiente, hablando también inclusive de autonomías, porque también ha hablado de autonomías territoriales, lo cual es muy preocupante, pues tendríamos que tener esto muy bien en el radar y todas sus acciones, porque creo que aquí está, digamos, este interés, ¿no? Y otros han hablado de una fragmentación dentro del territorio, una posible balcanización. Estos estados del norte de los que han hablado, inclusive la consultoría Stratford, que tiene su base en Austin, Texas, te empiezan a hablar de la posibilidad de esta balcanización como si esto fuera, porque no sé si ustedes conocen, pero muchos de los reportes que hace esta compañía consultora es como de predicción de lo que puede pasar, se venden la información a los a gente que tiene dinero, a empresarios, y este tipo de predicciones pues me preocupan bastante. Esta balcanización que una compañía consultora tiene como predicción, y en este contexto pues se podría hacer posible, ¿no? Lo que pasa en el estado de Tamaulipas, lo que pasa en esta parte de la frontera entre Sonora y Chihuahua, pues tendríamos que analizarlo y seguir analizando en particular las acciones de esta familia, de este grupo importante que tiene una presencia en un territorio muy rico en litio y en agua también. Gracias. Guadalupe, muchas gracias por tu precisión y por darnos ese contexto de lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema? La versión de abogados de la familia, de uno de los integrantes de la familia Levarón, respecto a que se va a reabrir el caso Cienfuegos, por un lado, y por otro, este tema de qué tanto ciudadanos con doble nacionalidad, una de ellas la estadounidense, ¿qué tanto están actuando? Desde luego lo que vivieron es una tragedia lamentable, sobre la cual no puede haber una mayor adjetivación, sino repudiarla y denunciar lo que ahí sucedió, pero por otro lado también un movimiento que pudiera parecer también con tintes políticos. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Pues tiene un poco de todo. Mira, Julio, sin duda, la familia Levarón es una familia insatisfecha desde el punto de vista de la justicia. Ellos consideran que las autoridades mexicanas no han entrado al fondo del caso tan lamentable que ellos vivieron, la tragedia de la que ya dio cuenta Guadalupe, que terminó con la vida de varios miembros de esa familia, que obviamente tiene intereses muy arraigados en Estados Unidos, y que pues pudiera interpretarse que este recurso de amparo que interpusieron pueda ser una suerte como de acicate para la cuarta T,
si es que el caso Cienfuegos se abre, podría ser bastante interesante que esto ocurriera. Es decir, es más, yo pugnaría porque ocurriera, pues, más allá de los intereses que puedan perseguir desde el punto de vista personal. Yo creo que el caso Cienfuegos nos dejó demasiadas dudas. Simplemente lo metieron en un cajón, archivaron el expediente, y la autoridad omnipotente simplemente dijo no hay delito que perseguir. El expediente de la DEA fue fabricado de tal suerte que no se puede ejercitar acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos. Ahora, ¿le debemos creer a la autoridad? Es decir, ¿qué de trascendente tiene la autoridad para creerle? A mí me parece que no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Es decir, a mí en lo personal, como a mucha gente, nos dejaron demasiadas cebras sueltas. Primero que nada porque la investigación de la DEA, ignoramos si el expediente se entregó completo o no, conociendo a los miembros de la DEA de que por dónde podría conducirse el caso. A mí me queda la sospecha de que la DEA no entregó el expediente completo. Segundo punto. ¿Y crees que puede saltar un día de estos esa parte, Ricardo, esa parte no planteada por la DEA? Es posible. Yo no creo que la DEA haya entregado el expediente completo. Incluso tengo algunas referencias al respecto. Entregaron una parte. Por eso les pareció un expediente, pues, de alguna manera sin sustento, porque de alguna manera las autoridades norteamericanas conocen bien cómo se mueve la corrupción en la PGR y conocen a todos los miembros que operan en la CEIDO, y obviamente de quién reciben órdenes, ¿no? De que la fiscalía no es autónoma para nada, que la mandan las órdenes desde el Palacio Nacional, y que lo otro es un mero membrete, ¿no? La autonomía no existe, es decir, existe cuando conviene políticamente, cuando no conviene, pues es autónomo. Entonces, ahora, nos dejaron muchas dudas. Por un lado, para empezar, la PGR no hizo ninguna investigación. Es decir, en 2 meses es imposible llevar a cabo una investigación a fondo con todas las líneas de trabajo sobre las que operó esta investigación la DEA. Simplemente analizaron un expediente, se dieron cuenta de que había inconsistencias, pero no investigaron absolutamente nada. Es decir, no se abrió una carpeta para indagar a Cienfuegos, ver sus cuentas bancarias, analizar en detalle, punto por punto, las líneas de trabajo en la investigación de la DEA, estos vínculos, las llamadas telefónicas, los mensajes. Es decir, no hubo una investigación, simplemente cerraron el caso y dijeron no hay delito que perseguir y se acabó. Entonces, me parece que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista histórico, desde el ángulo de la justicia, pues hay razones para que este caso pueda reabrirse. Ignoro si esto va a ocurrir, porque ayer lo que trascendió es que de inmediato tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el área jurídica de la Presidencia de la República pues se abocaron a atender este asunto. Se habló incluso de que habían apelado una supuesta resolución de un juez en quien recibió la demanda de amparo por parte de Adrián y Brian Levarón. Es el juez segundo de distrito en materia administrativa, Germán Cruz Silva, pero no conocemos más detalles de si realmente este amparo ya se resolvió, porque se habló incluso de que el juez había ordenado a la Fiscalía General de la República abrir el expediente y realmente llevar a cabo la investigación. Ahora, más allá insisto, de los intereses que pueda haber, porque bueno, yo no conozco ningún caso donde no haya intereses, en todos existen intereses, legítimos o no. El asunto es que, bueno, puede haber también una maniobra estadounidense a través de los Levarón para que este caso se reabra en México, porque hay que decir que la DEA quedó muy dolida por el carpetazo que le dieron en México al caso,
Y no solo por eso, sino por las consecuencias que trajo el asunto, es decir, el acotar las actividades de la DEA en México con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, con obligarlos ahora a rendir cuentas al gobierno mexicano sobre sus investigaciones en México, y sobre todo, bueno, ahora los que quieren importar armas pues tienen que solicitar permiso a la Sedena. Entonces todo esto generó agravios que yo creo que no se van a quedar pues en silencio, ni le van a doblar la página, ¿no? Tarde que temprano esto va a tomar alguna cierta relevancia, y me parece que el amparo, si es que esto realmente ocurrió, pues podría ser el inicio quizá de una larga batalla legal por intentar abrir un caso que, por lo que yo observo y por lo que todo el mundo conocemos, pues no hay ni siquiera la más mínima voluntad del gobierno federal de atenderlo, de reabrirlo, porque finalmente ya cerraron el asunto, le dieron caput al tema, y obviamente para el gobierno mexicano este es un tema absolutamente cerrado. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, bueno, pues sobre el tema de lo que ya han hablado Guadalupe y Ricardo, y pues el tema delicado de qué tanto de verdad está avanzando un proyecto de balcanización del norte del país, donde por lo demás, Víctor, pues hay problemas políticos con segmentos opositores al gobierno del presidente López Obrador, pues que parecieran estar muy incómodos. Pienso en Nuevo León, en Tamaulipas, ahora esto que plantean los Levarón. En fin, ¿cuál es tu opinión, Víctor Ronquillo, por favor? Sí, bueno, lo primero que habría que preguntarnos, si tiene razón Ricardo cuando dice que en todos los casos hay intereses, ¿no? Pero aquí, ¿quiénes son los beneficiarios de que este caso se reabra, ¿no? ¿Qué espacios de poder político, qué espacios de interés son beneficiarios de reabrir el caso? Sin duda sí, creo como Guadalupe, que esto conviene a la parte más dura de las acciones encaminadas a lo que sigue llamándose la guerra del narco, ¿no? Las agencias, los espacios más tenebrosos, ¿no?, de estas acciones por parte de las agencias. Además, en el contexto en que nos encontramos, no solamente en el contexto electoral, sí me parece que hay una presión por parte de intereses ligados a capitales estadounidenses en el ámbito de la agricultura, en el ámbito también de lo energético y en el ámbito de la seguridad, que estarían muy contentos de generar un tema real de desestabilización en nuestro país, y este caso podría enmarcarse dentro de todo esto que hemos visto las últimas semanas, ¿no? Las declaraciones del jefe del Comando Norte, que aquí discutimos, que aquí reflexionamos sobre ellas, las cartas de productores agrícolas, en fin, hay un contexto muy preocupante, ¿no? Por otra parte, ¿a quién beneficia el que el caso esté cerrado? Pues lamentablemente beneficia a estos grupos que también son oscuros, que también son enormemente conservadores y que pertenecen a estos poderes fácticos ligados al poder político, ligados también al poder criminal del narcotráfico y de otras expresiones mafiosas, y que están en este momento, ocupan espacios políticos de decisiones y de acciones en el ejército mexicano, en las Fuerzas Armadas y sin duda en el gobierno de López Obrador. Y esto es una realidad. Como dice Ricardo, es decir, es absolutamente impresentable el argumento de que en 2 meses se cerró la investigación en contra del general Cienfuegos. Es un absurdo, ¿no? Lo otro, que pues yo me di a la tarea de leer el expediente y perdí un fin de semana de mi vida, o lo gané viendo cómo manejan estas cosas. Pero la verdad de las cosas es que obviamente ese expediente no da lugar a una acusación del nivel que se había presentado. Lo que sí daba lugar a esta acusación fue la argumentación por parte del fiscal y de los fiscales que presentaron el caso en Nueva York. Y de eso no tuvimos mayor información.
Eso creo que es el gran tema. Lo otro, el que se cierre el caso, pues beneficia a las personas que pudieron estar involucradas junto con el general Cienfuegos. Y yo me pregunto, y hay que mirarlo desde esta perspectiva, agradezco mucho a Guadalupe y a Ricardo, ¿no? El que nos atrevamos a mirar desde perspectivas diferentes a la de los medios hegemónicos y convencionales estas realidades, ¿no? Y yo me pregunto de ese modo, si en el caso del gobierno de Calderón y un tramo del gobierno foxista, el hecho innegable de la vinculación de Genaro García Luna con grupos del cártel, de cárteles del crimen organizado, sobre todo narcotraficantes, incluso su actuación como responsable de la construcción de un poder criminal en el ámbito de la Policía Federal Preventiva y después de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿por qué no nos preguntamos eso mismo en relación al propio general Cienfuegos y a la relación que mantenía con Peña Nieto? ¿Por qué razón uno de los personajes señalados como el vínculo principal con el famoso, pues ya no me acuerdo cómo le apodaban, pero este personaje que aparece y que al parecer es el famoso Padrino y que a su vez es señalado como el general Cienfuegos, pero ¿por qué razón fue asesinado en un evento en donde en el H2, Ricardo, muchas gracias, el H2 fue asesinado en un evento donde un helicóptero de la Marina ametralló, bombardeó la zona en que se encontraba en Culiacán, ¿no? O sea, es brutal esto, ¿no? ¿Por qué fue asesinado de esa manera? Entonces, creo que este caso tiene que dar para más elementos. Lo otro, ¿no? Es cierto, y comparto con Guadalupe estos hechos, estos datos que aporta en relación a los de Barón, ¿no? Pero sin duda también me parece urgente y necesario que distintas instancias de la sociedad civil reclamemos, ¿no? En relación a estos casos, a la apertura, reclamemos justicia, encontremos las vías legales para que este caso, por ejemplo, que hay otros más, pero para que este caso se abra. Por último, el hecho de la balcanización me parece muy preocupante y me parece que está relacionado con eventos muy evidentes, ¿no? Entre ellos, pues sin duda, el hecho de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las elecciones que se llevarán a cabo en algunas de estas entidades y sin duda la oposición creciente a el poder central que es el gobierno de López Obrador por parte de grupos que desde mi punto de vista, o de gobernadores que desde mi punto de vista sí forman parte evidentemente y están aliados a estos grupos de poder fáctico criminales y ligados a los grupos de poder político también, ¿no? Gracias, Víctor. Gracias. Patrón Sánchez, el llamado el H2, fue acribillado, asesinado en Tepic, si no... En no Tepic, perdón, Tepic. Tepic, Nayarit. Sí. Bien. Guadalupe Correa. Guadalupe, también dentro de estas versiones o estas resoluciones para reabrir casos o revisar sentencias, está el caso de la guardería ABC, donde bien sabemos que murieron decenas de niños. Y no sé, Guadalupe, pero pareciera ser uno de esos casos que nos dan el ejemplo, ahora que la Suprema Corte ordena que se revisen las sentencias, en los que pues los intereses, como bien decía Ricardo Ravelo, que siempre hay en uno o en otro sentido, intereses políticos de élite, partidistas, parecieron haber bloqueado la correcta impartición de justicia en este caso. ¿Qué opinas de esta instrucción de la Suprema Corte para revisar dichas sentencias, Guadalupe? Tu micrófono. Como habíamos dicho de nuevo, como expresé de nuevo, no somos abogados y me llama mucho la atención ahora este tipo de discusiones que se dan en el Poder Judicial, ¿no? De reabrir casos, de bloquear decisiones del Congreso por parte del Poder Judicial, de la decisión de jueces con respecto a ciertas decisiones que se han tomado, como en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En este momento y esta decisión de la Suprema Corte a mí me da también un poco de preocupación, porque tanto
el gobierno de la Cuarta Transformación puede abrir casos o enfocar su atención a eventos que están relacionados con administraciones pasadas, de alguna forma también para desviar la atención, para recordar la no impartición de justicia relacionado con algunos actores políticos. El caso de Florence Cassés, por ejemplo, es realmente un golpeteo que estamos viendo que no se había visto antes, ¿no? Tanto el gobierno de la Cuarta Transformación tiene a su alcance ciertas posibilidades para que la atención se coloque en ciertos personajes políticos, ¿no? Recordemos que el caso de la guardería ABC pues relaciona al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a su familia, bueno, decisiones muy, muy desafortunadas que se tomaron en ese periodo. Creo que sí, es malo, es terrible que no se haya hecho justicia en el pasado, se debió de haber hecho justicia y se debe siempre buscar maneras, ¿no? Desafortunadamente ahorita estamos ante una situación en la cual pareciera ser que tanto un lado como el otro buscan la oportunidad para traer agua al molino, como se dice, ¿no? Para poder a veces, de alguna forma, desviar la atención, o responder a un linchamiento político del otro lado. Y este tipo de cuestiones también, pues, nos quitan, pues realmente es a veces difícil, ¿no? Porque lo que sucedió en la guardería ABC fue muy desafortunado. A veces quisiéramos que después del tiempo se hiciera justicia, pero a veces simplemente es un motivo político. Entonces, a veces me encuentro en esta dicotomía de decir, ¿se tendría que hacer o no? Tampoco puedo decir, bueno, estos casos ya expiraron, ya vamos a lo que sigue, porque las familias están ahí, porque la falta de justicia, pues está ahí, si se puede hacer, qué bueno, ¿no? Desafortunadamente estamos hablando de intereses y de intereses de los dos lados. Creo que deberíamos de entender que tenemos que avanzar en hacer justicia y no buscar culpables o tratar de jugar con tragedias como esta, ¿no? Creo que esto está simplemente reflejando lo que se está haciendo también por parte del gobierno de México, ¿no? Esta búsqueda y estos linchamientos muchas veces que sí nos hacen ver lo que se hizo antes, ¿no? Pero bueno, como digo, pues son las pues lo que está haciendo tanto un grupo como el otro, ¿no? Para atacar a sus contrincantes políticos y mucho más en época electoral. Yo creo que hay que trabajar, o se debería trabajar en hacer justicia, en mejorar nuestras instituciones, la procuración de justicia, en realmente generar una Guardia Nacional, porque eso fue la decisión que se tomó, que haga posible y, bueno, mejorar obviamente las instituciones del Poder Judicial, el legislativo, avanzar en la construcción de maneras para poder hacer justicia en este país. Y creo que no estamos haciendo esto. Desafortunadamente pareciera ser que el gobierno de México tampoco está haciendo esto. Y sí se ha enfocado en algunos de los personajes que han sido, pues, históricamente los enemigos, ¿no? de este gobierno. Bien, gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre esta instrucción de la Suprema Corte para revisar las sentencias del caso ABC? Mira, Julio, para mí es muy sorprendente que la Corte esté dando entrada a temas de legalidad cuando su función es estrictamente revisar casos de constitucionalidad. Me llama mucho la atención, bueno, que a petición de un ministro se hayan, pues, atraído estos amparos que interpusieron los afectados para que, pues, en principio, bueno, se revisen estas sentencias, pero también circula ahí un elemento que me parece bastante ruidoso, que el objetivo es reducir las penas que se les imputaron a los implicados en este incendio donde murieron 49 niños. Se trata de 22 funcionarios, entre ellos el administrador de la guardería, Antonio Salido, quienes interpusieron amparos porque, bueno, inconformes con las penas que les impusieron inicialmente hace unos 4 años, que iban de 14 a 29 años de prisión.
y que ahora el objetivo de recurrir al máximo tribunal es que se revisen las sentencias para que un tribunal de alzada pues reduzca las penas. Ese es el objetivo, es decir, reducir las penas, pues se habla hasta de 4 años, lo cual me parece algo verdaderamente aberrante, pues tal pareciera que ya se olvidó esa tragedia, las consecuencias de esa tragedia, las implicaciones que tuvo, el dolor que obviamente todavía prevalece en todas las familias que perdieron a sus hijos por ese incendio. Me parece que pues que este papel lo esté jugando la Corte, pues creo que es muy digno de que lo cuestionemos, de que por lo menos preguntemos de qué se trata. Si la Corte va a trabajar, va a revisar este caso para reducir penas, cuando pues creo que quedaría de ver con la justicia, con la sociedad, con las familias, que pues les costó muchísimo llevar el caso a una sentencia pues más o menos ejemplar, porque este caso por algún momento se vio como envuelto en la impunidad. Hubo mucho ruido nacional e internacional, y creo que esto sirvió muchísimo para que el caso no se le diera carpetazo, porque inicialmente hubo muchísimas versiones que iban tendientes a que el caso realmente no llegara a una sentencia pues extraordinaria como lo ameritaba, dado pues las causas que originaron el incendio, la negligencia, los descuidos, las implicaciones políticas. Me parece bastante cuestionable este papel de la Corte, pero bueno, vamos a ver qué resuelven las autoridades al respecto. Pero bueno, quitar las sentencias que ya se habían impuesto de hasta 29 años y pretender bajarlas hasta un mínimo de 4, me parece aberrante por donde se le vea. Bien, Ricardo, muchas gracias. Sobre este tema, Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mira, yo no sé si fue una casualidad el que este tema se ventile en términos, en estos momentos, ¿no? En temporada electoral. Hay que recordar lo que está viviendo Sonora en estos momentos en el proceso electoral, ¿no? Se están viviendo momentos muy fuertes de una contienda en la que no hay lugar a dudas, se están utilizando todos los recursos posibles. La presencia de Claudio X González fortaleciendo la candidatura de Ernesto Gándara, el homicidio de Abel Murrieta, lamentable, la declinación del candidato del Movimiento Ciudadano en favor de Gándara, la presencia evidente en el escenario político aún hoy de la familia Burs, una familia pues muy poderosa económicamente y muy poderosa políticamente en este evento, y obviamente Enrique Burs, ¿no? Era el gobernador en la época en que lamentablemente se dan estos hechos, ¿no? Entonces creo que esto, Eduardo Burs, perdonen ustedes, tengo Alzheimer prematuro, estoy yo también, pero aquí nos complementamos. Pero claro, pero eso somos amigos, y para eso el público que nos escucha también nos ayuda, ¿no? Bueno, pero esto creo que tenemos que verlo en esa perspectiva, en lo que ocurre en este momento en el proceso electoral. Y yo quisiera señalar también que esta revisión del caso sí tiene razón Ricardo en lo que menciona de la disminución de sentencias, pero también, y esto es lo que vale la pena mencionar, también se habla de revisión de casos para el posible aumento de sentencias por homicidio doloso a 3 supervisores o supervisoras de guarderías del IMSS. Entonces no hay en el fondo del caso, al parecer, de manera evidente, repercusiones políticas, pero cómo se está leyendo en los medios aquí en el centro del país y cómo se leen los medios en Sonora, después precisamente del fortalecimiento de la candidatura de Gándara, que ha sido una candidatura pues francamente muy decepcionante para ese sector. Se esperaba mucho más, que cobrara una mayor fuerza política y si pudiera oponerse a uno de los candidatos fundamentales, ¿cómo decirlo?, pues más importantes, ¿no?, de la Cuarta Transformación, que es Durazo. Claro.
Otro elemento que hay que señalar es que precisamente hay que tomar en cuenta que este sector de lo que podemos considerar el grupo político que se expresa en las elecciones con la alianza del PAN, el PRI y el PRD, pues está muy preocupado por perder espacios en ese norte del país, ¿no? Entonces, bien, la elección de Sonora, la de Chihuahua y la de son muy la de Sonora, la de Chihuahua y la de Nuevo León son muy importantes en ese sentido, ¿no? Y no hay duda que la única en donde al parecer podía ganar un espacio político Morena, pues es Sonora. Y no hay duda de que se buscó fortalecer la candidatura de este hombre Enrique, el candidato del PRI, se buscó fortalecer. Ernesto Gándara, el Borrego. Ernesto Gándara, el Borrego, y hubo una respuesta también, me parece que con este caso de inmediato, ¿no? Entonces, sí, es complejo, es muy, muy complejo, ¿no? Bien, miren, nos quedan 5 minutos para cerrar este programa, que además queremos terminarlo a las 3 de la tarde en punto por algunos compromisos que obligan a que seamos puntuales en ese aspecto. Los convoco a un ejercicio inédito en este programa, que hagamos un último comentario de 1 minutito, cronómetro en mano. Aquí voy a tener el cronómetro para pedirles su opinión sobre un tema que nos podría haber llevado el programa entero. ¿Qué opinan de la próxima visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, el 7 de junio, después de las elecciones, y cuyos preparativos se está realizando ya en México David S. Cohen, subdirector de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia? 1 minuto para concretar. Guadalupe, por favor. Sí, este tema nos hubiera podido llevar probablemente 2 horas o mucho más. Bueno, sí, es interesante, ¿no? Cuando se decide la visita, porque después de las elecciones ya vamos a saber, y ella va a saber si puede presionar o no al gobierno y cómo va realmente a hablar con el gobierno federal, ¿no? Si va a terminar el gobierno de alguna forma debilitado o va a tener va a haber más espacio para Andrés Manuel López Obrador para negociar. Eso es lo único que puedo decir, pero para ellos es muy importante y lo hicieron exactamente en un momento donde van a tener mucha más información sobre qué es lo que va a pasar en México, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar en México. Todavía es muy incierto, para ellos también, pero ellos ya vienen muy bien preparados y para presionar, obviamente, al gobierno mexicano. Muy bien, Guadalupe, 46 segundos, muchas gracias. Víctor Ronquillo, récord a romper, así es que en 1 minuto máximo, por favor, Víctor. Bueno, creo que lo importante es terminar en la relación de México-Estados Unidos con este elemento central que es la seguridad. Me parece muy preocupante que quien organice la visita de Kamala Harris sea ni más ni menos que el subdirector, el subjefe de la CIA, uno de los altos mandos de las agencias internacionales en ese país, ¿no? Bien, hombre, Víctor, 24 segundos. Bueno, ¿de qué se trata? Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre este tema. También con 1 minuto. A mí me llama la atención por 2 puntos. Primero que nada, el seguimiento a la agenda bilateral en materia de migración. Y por otro lado, el tema en materia de migración. Y por otro lado, el asunto explosivo, me parece que es, bueno, si va a traer el complemento del expediente de Ayotzinapa, que pues según el presidente le ofreció entregarlo porque trae algunos elementos diferentes de lo que se ha indagado en México que puede llevar al esclarecimiento de lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Bien, hombre, 38, 37 segundos, Ricardo Ravelo, muchas gracias. Guadalupe, pues vamos a hacer ahora el programa con puros segmentos de 1 minuto, así vámonos y abordamos el montonal de temas. No, desde luego que apreciamos mucho el tiempo que dedican para ir a profundidad y justamente a diferencia de otros programas donde se privilegia la rapidez y lo inmediato, aquí tenemos el tiempo suficiente, pero hoy quisimos hacer este experimento de 1 minuto. Guadalupe, pues muchas gracias por esta participación de este día. Gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, Julio, Víctor, Ricardo. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Gracias. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Julio. Para mí siempre es un placer estar aquí los jueves. Un saludo afectuoso para Víctor, que tenga buena tarde, igual para Guadalupe y para ti en particular también, Julio, y al auditorio que nos sigue. Gracias, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad que siempre es muy grato encontrar este espacio y apuntar algunas ideas sobre esta realidad nacional que es muy compleja. Muchas gracias, Julio, Guadalupe, Ricardo, muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Mire, lo terminamos un minuto antes de del horario que normalmente dedicamos a esta mesa. Muchas gracias.